Muy buenos días, les damos la bienvenida a los trabajadores de la empresa Construmac, empresa dedicada al sector de la construcción. Mi nombre es Edith Molina y soy la encargada de la seguridad y la salud en el trabajo de esta empresa. En el día de hoy vamos a capacitarlos a ustedes como trabajadores de la empresa Construmac acerca de los riesgos higiénicos, riesgos que afectan directamente la salud de ustedes como trabajadores. Y por eso la empresa ha querido ofrecerles esta capacitación para brindarles las herramientas, ¿verdad?, técnicas y sobre todo las herramientas preventivas para evitar que esos riesgos puedan afectar su salud. En el día de hoy vamos a hablar acerca de, como les decía, riesgos higiénicos, pero vamos a centrarnos en los riesgos físicos. Y de los riesgos físicos vamos a extraer dos riesgos muy importantes. Riesgos que se encuentran, digamos que presentes en la mayoría de las actividades desarrolladas por ustedes en el sector de la construcción. Y en esta mañana vamos a hablar acerca del riesgo específico del ruido y riesgo por vibración. ¿Por qué? Porque estos riesgos se encuentran presentes en todas las actividades desarrolladas en el sector de la construcción, es decir, en todas las etapas de este proceso. Muchas veces vamos a encontrar presentes estos dos riesgos. Y estos dos riesgos casi siempre van de la mano, porque una máquina que es capaz de generar una vibración excesiva también podrá ser capaz de generar un ruido. Tal vez la misma máquina podrá ser capaz de generar un ruido con unos decibeles superiores a los permitidos, que sean capaces de traer una consecuencia negativa a la salud del trabajador. Entonces, como les decía, vamos a elegir estos dos riesgos para abordarlos en el día de hoy y poder ofrecerles a ustedes las herramientas técnicas para poder identificarlos y también las medidas de prevención adecuadas con las que podemos evitar que puedan generar un impacto negativo a la salud de ustedes como trabajadores. Bueno, comenzaremos hablando acerca del ruido. ¿Y qué es el ruido? El ruido es aquel sonido molesto, muchas veces no deseado, que es capaz de generar un impacto negativo en la tranquilidad o en la estabilidad del lugar y de las personas. El ruido se clasifica en ruido continuo, intermitente y ruido de impacto. El ruido continuo es aquel ruido permanente, muchas veces generado por máquinas que operan del mismo modo y que no tienen interrupción alguna, ¿verdad? Entonces encontramos en esto, por ejemplo, las retroexcavadoras, las dragas y todas estas máquinas que funcionan en el sector de la construcción de manera permanente, continua, como la misma palabra lo indica. Tenemos también el ruido intermitente, es decir, aquel que opera por ciclos, como por ejemplo un vehículo que va andando, el avión que va pasando, que muchas veces también se pueden ver afectados ese sector o las actividades de la construcción por este tipo de factores o por este tipo de máquinas que generan este ruido por ciclo, ¿verdad? Que no es una cosa constante, que no es permanente. Tenemos también el ruido de impacto, es decir, aquel que se ejerce a través de una máquina que ejerce una fuerza impulsiva y que genera un ruido de alto potencial capaz de generar un impacto, ¿verdad? Como el mismo nombre le indica, un impacto en la percepción auditiva de las personas que lo presencian. Bueno, la característica del ruido es la intensidad y la frecuencia. De esto va a depender o va a determinar cuánto impacto negativo es capaz de generar este sonido. Entonces, la intensidad o volumen debe ser el umbral de la intensidad o del volumen es de 0 a 140 o hasta 160 decibeles, ¿verdad? Y la frecuencia será la velocidad de las ondas con la que se emite este sonido. Entonces, estas son las dos características que va a conllevar que se pueda generar un efecto, como les decía, negativo en la salud de ustedes como trabajadores, que su intensidad sobrepase los 140 a los 160 decibeles y dependiendo de la actividad que se realice y también de la frecuencia con la que estos decibeles puedan afectar la audición de los trabajadores. Los efectos negativos que puede generar el ruido sobre la salud de las personas van desde enfermedades profesionales tales como sordera, conocida como la hipoacusia, y también podría generar nódulos en la garganta debido al sobreesfuerzo, al sometimiento de la voz a ese esfuerzo producido por el ruido que se encuentra en el entorno y que tiene de pronto el trabajador que forzar la voz, también podría producir esos nódulos en la garganta. Otros efectos negativos que puede generar el ruido es los efectos fisiológicos y los efectos psicológicos. Entre los fisiológicos encontramos un aumento en el ritmo cardíaco, aceleración de la respiración, disminución de las actividades de los órganos digestivos. También encontramos en los efectos psicológicos una alteración del sistema nervioso central y del sistema nervioso autónomo,
¿Qué consecuencias trae esto? Puede producir una interrupción del sueño, puede producir sensibilidad, ¿verdad? Y puede producir una inestabilidad laboral de ese trabajador. Ahora conoceremos cuáles son las medidas de prevención, es decir, cuáles son esas herramientas que tenemos a la mano nosotros como trabajadores para poder prevenir que este riesgo asociado al ruido pueda afectarnos de manera negativa y pueda generar esas consecuencias antes mencionadas en nuestra salud. Yo creo que aquí ninguno desea que ese riesgo pueda generar en nosotros esas consecuencias tan indeseables y muchas veces irreversibles, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a conocer cuáles son las medidas preventivas que establece la empresa o que podríamos establecer y respetar nosotros como trabajadores y fomentar, ¿verdad?, en la medida de lo posible con nuestros compañeros para poder evitar que esas consecuencias sean una realidad en nuestra vida, porque aquí lo más importante es preservar el tesoro de la salud, ¿verdad? Entonces tenemos que, como medida preventiva, encontramos que podemos alejar la fuente sonora, es decir, la fuente de riesgo de los puestos de trabajo. Podríamos alejarlo en la medida de lo posible, si se nos permite, que un puesto de trabajo que no deba someterse a un exceso de ruido pueda correrse o pueda desarrollarse en un sector alejado a esa fuente. Otra de las medidas que podemos encontrar es limitar el tiempo de trabajo de la fuente sonora, es decir, podemos tratar de limitar esas horas de trabajo de esos trabajadores, ¿verdad?, que se encuentran expuestos a esa fuente de riesgo. Podemos limitar esas horas de trabajo, ya sea intercalando los trabajadores, cambiando los turnos o muchas veces permitiendo que se hagan cortas esas jornadas que exponen a ruidos excesivos. También encontramos que podemos utilizar los elementos de protección industrial, tales como tapones auditivos y todos estos elementos que nos proporciona Construmac para prevenir que esos sonidos excesivos o que esos aumentos de decibeles que pueden causarnos perjuicios puedan generar esas consecuencias indeseables. También tenemos que podemos evitar la presencia innecesaria de otras fuentes sonoras adicionales que no tienen nada que ver, ¿verdad?, con nuestra labor desarrollada. Podemos evitar que concurran esas fuentes ajenas y que también de esa manera se pueda ver afectada nuestra salud. Ahora hablaremos acerca de los riesgos por vibración. Una vibración es un movimiento que hace un cuerpo alrededor de un punto fijo. Estos movimientos pueden traer efectos negativos a la salud, afectando el cuerpo humano, ya sea en su totalidad o afectando una parte concreta del cuerpo. Podemos clasificar también la vibración como vibración por muy baja frecuencia, vibración de baja frecuencia y vibración de alta frecuencia. La vibración de muy baja frecuencia pues simplemente puede producir un balanceo en el cuerpo, como por ejemplo un barco o un tren. Esto puede ser capaz de producir un simple balanceo y no tener ninguna consecuencia grave sobre la salud. Pero ya encontramos las de baja frecuencia, que son aquellas que pueden ser producidas por un vehículo en movimiento y que, dependiendo de su frecuencia, puede generar afectaciones en el oído interno. Las de alta frecuencia son producidas por herramientas como las motosierras, los martillos hidráulicos, también por neumáticos, taladros o pulidoras. Estas también podrán generar un efecto negativo sobre la salud, principalmente sobre las articulaciones, pueden generar traumatismos, trastornos vasomotores, lesiones en brazos y también en piernas. Estos riesgos por vibración también tienen la característica que vimos en el ruido, y es que dependiendo de la intensidad y de la frecuencia también podrán producir asimismo los efectos negativos a nuestra salud. Entonces tenemos como una de las medidas preventivas evitar la generación de vibraciones en la fuente, y eso lo podemos hacer estableciendo un control o un mantenimiento frecuente de esas herramientas que utilizamos para desarrollar nuestra actividad. También tenemos la implementación de los EPI, es decir, de los elementos de protección. En este caso podríamos utilizar los guantes antivibratorios que se nos están dando, si se nos están aportando estos elementos, pues debemos utilizarlos de manera correcta, sobre todo cuando nos vamos a exponer a esas fuentes de vibración. Reducir el tiempo de trabajo, eso también podría establecerse. De hecho, podríamos reducir de pronto la jornada de trabajo o intercalar con otros compañeros de trabajo o dividirnos, ¿verdad?, esas jornadas donde nos exponemos a ese riesgo excesivo.
También podríamos establecer descansos de 10 minutos por cada hora de trabajo a la que nos vemos expuestos a ese riesgo. Y tenemos que vigilar la salud de los trabajadores, hay que estar muy pendiente de ello, tanto nosotros como empleadores, tanto nosotros como los encargados de la seguridad y la salud en el trabajo, como ustedes como trabajadores, ustedes deben estar muy pendientes. Y bueno, la idea es que todos sigamos aprendiendo a través de estas herramientas, y la idea también es que podamos desarrollar nuestras actividades laborales de manera eficaz, que podamos gozar de buena salud y por supuesto desarrollarnos física, laboral y socialmente como seres íntegros, completos, como seres autónomos y por supuesto como seres responsables, siempre en procura de un mejor bienestar para nosotros y para las personas que nos rodean. Me agradó mucho compartir con ustedes estos conocimientos y nos vemos en una próxima oportunidad.